Mantente informado. Para estar al día con lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores, visita nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrarás información sobre el día, lugar y hora de los cultos, así como las actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrás acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea o permanecer informado de todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Después que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, oye, ya tú no puedes estar pensando en tu vida pasada, porque ya eso pasó. Hasta que no dejes de condenarte, no vas a poder tener la comunión que necesitas tener con Jesucristo. Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, es el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra, tomó cuerpo. ¿Para qué? Porque solamente Él podía salvarte. Oh, no hay tormentas en la barca. Oh, que no calme su palabra. Oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua, caminamos sobre el agua. No hay tormentas en la barca. Es importante saber quiénes somos por medio de Jesús a la hora de enfrentar las batallas que se nos presentan en la vida. ¿Qué hacer para lograrlo? A continuación, encaminamos sobre el agua. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Sobre el agua. Vamos a comenzar hoy algo muy hermoso. Vamos a hablar de algo importantísimo para nosotros los cristianos. Voy a hablarte a ti que eres cristiano, pero también voy a hablarte a ti que has puesto la televisión y tienes que dejarla porque el Espíritu ha hecho que la dejes. ¿De qué espíritu te hablo? Te hablo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es la fuerza, el poder y la energía de Dios. Él mora en nosotros. Por eso la charla se llama Victoria en el Espíritu Santo. Ningún cristiano puede hacer lo que el Señor quiera que haga si no está seguro de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en él. En la Biblia hay un capítulo solamente para hablar de la vida en el Espíritu. Esto está en Romanos 8, desde el primer versículo, que lo vamos a decir y a meditar. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Después que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, oye, ya tú no puedes estar pensando en tu vida pasada, porque ya eso pasó. Ya no hay ninguna condenación. Ya lo tuyo es tener esa unión tan grande con ese Dios trino y uno, para que pueda Él hacer contigo lo que Él quiera. Pues por medio de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación, porque hemos pasado de la ley del pecado y de la muerte a la ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo ha traído la vida de Jesucristo. Eso es para que te animes.
Los cristianos viven tristes, pensando en lo que hicieron, que no estuvo bien. Tú has sido perdonado. ¿Y cuándo fuiste perdonado? En la cruz. Jesús pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Hasta que no dejes de condenarte, no vas a poder tener la comunión que necesitas tener con Jesucristo. Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, es el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra, tomó cuerpo. ¿Para qué? Porque solamente Él podía salvarte. Sufrió, murió, entonces nos dio la vida eterna del Señor. Este capítulo sigue diciéndote cosas muy importantes. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos. Aquí está hablando de la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. En el viejo pacto se llevaban por los mandamientos. No hagas, no hagas y no hagas. ¿Por qué tenía que ser así? Porque Jesucristo no había dado su vida. Y como no había venido a la tierra y nos había salvado, en el viejo pacto le pusieron los mandamientos para que supieran que había cosas que no se debían de hacer. Pero no había la ayuda de Dios. Dios no podía vivir en ellos por el pecado. Tú y yo, gracias a Dios, somos del nuevo pacto. Por eso te dice el Señor que en ellos la naturaleza pecaminosa anuló el poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Se hizo pecado. Vino y murió como un maldito, porque tenía que pagar y era el único que podía pagar por nuestro pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Apréndete esto, apréndete esto. Son tiempos muy difíciles y el Señor quiere que nos demos cuenta, oiga, que para nosotros hay buenas nuevas. Y es buena nueva saber que cuando aceptas a Jesucristo, ya el Espíritu de Dios viene a morar contigo. Y ese Espíritu es la fuerza, poder de Dios, y lo tienes en ti. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. El hombre, cuando no tiene al Señor, sigue y vive conforme a la naturaleza pecaminosa. En cambio, ya nosotros, los que tenemos al Señor y el Espíritu Santo vive en nosotros, es diferente. Vivimos conforme al Espíritu y ya los deseos que debemos tener son los del Espíritu. Esto no se predica lo suficiente. Vienen tiempos fuertes que ya lo estamos viviendo. Entonces, ya eso de que el cristiano no sepa quién es él, que no sepa lo que tiene, ya pasaron. Ya son tiempos de agradar a nuestro Dios. Y todo lo que nos dio, oiga, recibirlo con gozo, porque ya no somos como antes. Ya esa relación con ese Dios trino y uno es muy fuerte, porque ya Dios, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, vive en nosotros. En nosotros. Somos sus templos. Decía yo el otro día a un grupo de personas, si estamos conscientes de que Jesucristo vive en nosotros, oiga, no lo vamos a llevar a cualquier sitio. Ya hay lugares que uno va a decir, pero yo no voy a llevar a Jesús ahí. Al hablar, pero yo no voy a decir estas palabras obscenas que yo decía antes, porque Jesús vive en mí. Hay que estar muy pendiente de esto. La mentalidad pecaminosa es muerte.
mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Tú tienes y yo tengo la mentalidad de Cristo. Entre todos los regalos que nos ha dado el Señor, nos dio su mentalidad. Entonces, si nos dio su mentalidad, ya el pecado no debe reinar en nosotros. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. El Señor quiere que lo sepas, pero no te está llamando la atención porque comenzó la charla haciéndote ver que ya tú no tienes condenación, que ya tú eres libre como el viento, libre para Él, para que Él sea el que dirija tus pasos. Sigue la palabra de Dios diciendo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Por eso es que no hay condenación en nosotros, porque no vivimos a través de la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ese Espíritu Santo ha venido a morar a nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Por el pecado. Y toda persona nacía con el espíritu muerto. Al aceptar a Jesucristo, pasa el milagro más hermoso que podemos imaginar. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, trayéndonos la vida de Jesucristo. Y ya tenemos su vida. Y nuestro espíritu, no nuestra carne, nuestro espíritu se convierte en criatura nueva. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya el cuerpo va percibiendo a través del Espíritu Santo cómo debe ser nuestro comportamiento. Entonces vamos dejando atrás las cosas pecaminosas que antes nos llamaban la atención. Pero para esto hay que buscarlo, Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Esa vida está en el espíritu de nosotros, pero se manifiesta a través de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Por eso es que usted ve por ahí, si no es cristiano, cómo el cristiano le llama la atención al pecador. Porque, ¿y qué tienen ellos? ¿Por qué su vida ha cambiado? Él antes hacía esto, lo otro, y ya no le gusta nada de eso. No ha sido por él, ni por ella. Ha sido porque Dios ha hecho la obra en esa persona a través del Espíritu Santo. Es una unión con Él cada día más fuerte, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en que nosotros podemos, no, confiando en que el que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, eso Él lo va a hacer. Son buenas nuevas las que te estoy dando. Sé que hay alguien que está viendo esto, oyéndolo, y está mortificado por eso mismo, porque se siente más malo que todo el mundo. No, si recibiste a Jesucristo, ya el Espíritu Santo mora en ti, déjalo que Él haga. Amén. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, y eso se acabó. Por eso hay cristianos por ahí que los otros dicen, pero él no parece cristiano, él sigue viviendo como vivía antes, porque no ha cobrado conciencia de que ya no está condenado y no tiene por qué vivir la vida pecaminosa, porque ya tiene el Espíritu de Dios morando en él. Por lo tanto, hermano, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa,
porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y se puede. Y se está levantando un ejército de Jesucristo. Ese ejército que se está levantando de cristianos en todas partes del mundo, son cristianos que han tomado este capítulo y han descansado. Pero si es así, yo te lo dejo a ti, Espíritu Santo. Tú me vas a guiar. Ya yo no quiero hacer nada por mí misma. Porque si hago algo por mí misma, estoy imitando a los del viejo pacto. Y yo no soy del viejo pacto. Yo soy del nuevo. Es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Así es que tenemos esa ventaja. Hoy quiere el Señor que oigas con tus oídos espirituales, para Él tocarte, para Él revelarte, para que esa vida tuya cambie, porque Él te ama, por eso dio la vida por ti, y te necesita. Todo un Dios nos necesita a nosotros, porque nosotros somos las manos, los pies, los ojos, la boca de Jesucristo. Él lo dice. Me llama mucho la atención que Jesucristo en la palabra nunca habla de su cuerpo mortal. Él nunca habla de su cuerpo. Él dice, yo soy la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es mi cuerpo. Cuando Él habla de iglesia, habla de todas las denominaciones y la de los libres que han visto en la palabra tantas cosas hermosas que ya nada más queremos dejar que Él haga en nuestras vidas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Así mismo, Él vive en cada uno de los cristianos a través del Espíritu. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo somos? Bueno, no importa, porque la uñita es importante. Si te sacas una uñita del pie, no puedes caminar. Y todo tu cuerpo sufre. Pero somos el cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Aquí tienes que aprenderte esto. Los que son guiados por el Espíritu. Los que tienen el Espíritu morando en ellos porque han aceptado a Jesucristo. Pero usted puede oír por ahí que dicen, este niño, ay, papá Dios. Oiga, no. Papá Dios es papá de aquel que conscientemente ya recibe a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu de Dios tiene que morar en uno porque uno ha aceptado a Jesús como Señor. Entonces, Él es nuestro Dios y somos sus hijos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No, ya tenemos al Señor morando en nosotros, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando los cristianos dicen, yo soy hijo de Dios, no se la está dando. Es que saben, han cobrado conciencia de que cuando uno recibe a Jesús, el Padre Celestial es nuestro papá. Algo que hay que predicar mucho, porque hoy en día se predica mucho a Jesús, pero no se predica tanto al Padre. Jesús nunca hizo su voluntad, sino la del Padre. Entonces, ese Padre nos lo dio Jesús, es nuestro papá y tenemos que ponerlo donde Él va. Lo que significa un padre para un hijo, lo que significó para Jesús su Padre, tiene que significarnos a nosotros el Padre Celestial. Es nuestro papá, es nuestro Abba,
es nuestro papito. Si somos hijos, somos herederos. Somos herederos del cielo. Somos herederos de todo lo del Padre Celestial. Aleluya. Que es el Dios Todopoderoso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Este versículo no se entiende mucho. No se entiende porque dice, si ahora sufrimos con Él, ¿cuál sufrimiento tiene el cristiano con Él? Su cuerpo fue desbaratado. A Jesucristo lo criticaban y a Él no le importaba. El sufrimiento que va a tener el cristiano que ya ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es el sufrimiento en la carne. De la carne no poder seguir viviendo como vivía. Y eso da sufrimiento, porque si usted quiere cometer un pecado, y ese pecado usted sabe que le va a traer a su cuerpo, bueno, satisfacción. Usted dice, no, yo no puedo ya pecar. Ahí, en ese momento, usted está sufriendo. Y ese sufrimiento lo va a tener usted siempre. La carne duele, pero no otro sufrimiento. Amén, amén, amén. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Sufrimiento actual no tiene que ver con enfermedad, no tiene que ver con riquezas, ni tiene que ver con sanidad. La sanidad y la riqueza es algo que ya el Señor nos dio cuando murió y resucitó. El sufrimiento es el cuerpo. Cuando quiere hacer algo y no lo hace, llevándose del Espíritu Santo, y eso trae sufrimiento. La creación, esto es muy lindo, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Quiere decir que hasta la naturaleza, oigan bien, está empeñada en que los cristianos hagan su labor. Y pasa años, y pasan años, y hay dos o tres que se portan bien, y la inmensa mayoría no acaba de entender y tener la revelación suficiente de todas estas maravillas que son las que el Señor nos dejó por haber dado su vida a nosotros con los sufrimientos en la cruz. ¡Oh, santo! Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa libertad el Señor nos la dio, pero los cristianos no acaban de apoderarse de ella. Somos libres en Cristo. Él se ocupará de hacer las cosas a través del Espíritu en nosotros. Entonces podremos vivir con ese gozo, con esa alegría, volvernos niños, como dice la palabra. Niños que todo lo que los padres le dicen lo creen. Entonces nosotros necesitamos creer que la palabra de Dios es verdad. Oh, santo. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. De nosotros, nuestro cuerpo no está redimido, porque nuestro cuerpo es el último pecado que será destruido, la muerte. Pero va a ser destruida. Va a llegar un día en que, como dice la palabra,
y ya debemos de ir preparándonos a eso, que nuestro espíritu, alma y cuerpo estarán irreprensibles, irreprochables, hasta la venida de Jesucristo. Lo importante en nosotros es el espíritu. ¿Y quién le da vida a nuestro espíritu? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, quiere el Señor que lo creamos. Vuélvete niño, vuélvete niña para esto. Si tú lo dices, lo creo. Lo del espíritu no es algo que podemos ver con nuestros ojos corporales, pero es verdad. Y si es verdad, debemos de creerlo. Asimismo, miren hasta dónde llega ese Espíritu de Dios obrando en nosotros. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Y tú dirás, ¿y cómo Él lo hará? A veces no sabemos qué pedir. No se nos está dando algo porque no sabemos qué pedir. No lo pedimos de la manera correcta. Y dice la palabra, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí viene la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Muchos cristianos no creen en eso. Se necesita el bautismo en el Espíritu. Después que has recibido el bautismo en el Espíritu, que es la promesa del Padre, como el Espíritu Santo ya mora en tu espíritu, cuando tú hables en lenguas, que es lo que dice la palabra, gemidos que no pueden expresarse, tu espíritu ha tomado tu boca. Tú dices el don de lengua, que son los gemidos que no saben expresarse. Eso lo oye el Padre. El Padre le hace caso al Espíritu, porque es su Espíritu. Y lo que le está pidiendo para ti, Él sabe cómo pedirlo. Entonces tú lo recibes. Mira si es importante esta vida en el Espíritu. Entonces, Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios, lo que te acabo de explicar. Entonces, ¿qué somos nosotros? Más que vencedores, más que vencedores. La iglesia de nosotros se llama Más que Vencedores. Hace casi 40 años que el Señor le puso ese nombre. Comenzamos nosotros 10 personas con la palabra, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, queríamos más y más del Señor. Y yo le dije un día al Señor, Señor, pero todos los grupos, todas las iglesias tienen nombre. Nosotros no tenemos nombre, necesitamos un nombre aunque seamos pocos. Y a mi corazón y a mi mente vino Más que Vencedores. Porque eso es lo que somos los cristianos, más que vencedores. Y la palabra dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este versículo nunca se entiende. Este versículo los cristianos lo toman, oiga, me pasó algo malo, pero me ha ayudado tanto porque he cambiado. No. Él lo que está diciendo es que si tú tienes ya esa comunión con Él, todo lo que te va a pasar es bueno. Porque esa es la labor que Él va a hacer. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque lo que Dios conoció de antemano. Lo que Dios conoció de antemano. Cuando tú viniste a los pies de Jesucristo, ¿tú no conocías a Dios? Dios nos conoció de antemano. Salmo 139, del 13 al 16, dice, vamos a buscarlo. Aleluya, aleluya, aleluya.
nos conoció Él. ¿Y cómo nos conoció? ¿Y desde cuándo nos conoció? En el Salmo 139, en el versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas. ¿Quién creó nuestras entrañas? Dios. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formada, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejida. Tus ojos vieron mi cuerpo, mi embrión en gestación. Por eso Él dice aquí, Dios te conoció de antemano, te conoció, te creó, te conoció. Y en ese momento Él sabía que también te iba a predestinar. Ibas a ser transformado según la imagen de su Hijo, para que fuera Él, Jesús, el primogénito entre todos los hermanos. A los que destinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esos somos nosotros los cristianos. Hay cristianos que dicen que hay que estar predestinados. Oiga, todos estamos predestinados porque desde el vientre de nuestra madre, el que hizo que usted se formara fuera Dios. Entonces Dios lo que quería era toda la humanidad. Aleluya. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Oh, santo, santo, santo. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? Si el amor de Cristo es su naturaleza y Él ha compartido con nosotros su naturaleza, nadie puede apartarnos del amor de Cristo porque es la naturaleza que Él nos ha dado. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, nada de eso nos apartará de Cristo. El Espíritu Santo y nuestro espíritu, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu vino y selló nuestro espíritu. Por eso nada ni nadie puede apartarnos de Él. Por eso no hay condenación de los que han pasado del pecado a la santidad. Eso somos nosotros los cristianos. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Nos han dado todo lo que tiene Jesucristo, espiritual y en lo natural. En lo espiritual somos hijos del Padre. El Espíritu Santo vive en nosotros y en Jesucristo. Entonces, los cristianos somos importantísimos. A los ojos de Dios, somos hijos de su Padre, como hemos meditado. Así es que, de ahora en adelante, que eso sea lo que mueva nuestras vidas. Que sepamos quiénes somos. Los cristianos se pasan a veces tiempo y no saben quiénes son. Están creyendo que Dios está por allá arriba y nosotros por aquí abajo y que no somos dignos. No vamos a ser dignos nunca, pero Él lo ha querido así. Y al
al permitir que seamos sus hijos por la muerte y resurrección de Jesucristo, oiga, nadie nos quita ese título. Entonces, somos más que vencedores. Y dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Se ha manifestado en nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son buenas nuevas. Nada nos separará de Él. Nada. Gózate como un becerrito, aleluya, en un potrero. Gózate. Gózate. Que la risa no se aparte de ti. Porque somos seres privilegiados. Sin dárnosla, es por lo que nos han dado. La gracia, favor inmerecido. Nos ha puesto Él en un lugar que, claro, no debió de ser, pero Él pagó el precio por nosotros. Y como pagó el precio por nosotros, somos hijos del Altísimo. El Padre Celestial nos ve, y lo que ve en nosotros es a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es la fuerza, el poder, la energía de Dios que mora en nosotros. Na, 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 na. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio del Centro Educativo Los Prados. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.